Habláramos acerca de uno de los eventos más significativos en la historia de la iglesia, que uno de los más contundentes, que fue precisamente la conversión del apóstol Pablo. Pero antes de eso vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu bendición, Señor. Gracias te damos por cómo vemos, Padre amado, que tú cada día derramas todas tus bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos abierto los ojos, por haber quitado el velo, Señor, que no nos permitía verte, Señor. Padre amado, esta noche te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento para recibir, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanito, yo quisiera que fuéramos a nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Cada vez que un pecador se convierte, es en realidad un recordatorio para nosotros de que la gracia de Dios es mucho mayor que la suma de todos nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y a lo largo de la historia siempre ha habido algunos relatos de conversión en los que el poder ilimitado de la gracia de Dios se ha hecho aún más evidente. Y ese es precisamente el caso de la conversión de Saulo de Tarso, el que más adelante llegaríamos a conocer como el apóstol Pablo. Y esto porque este hombre no solo rechazaba el evangelio con toda la fuerza de su ser, sino que se había convertido de hecho en el principal perseguidor de la iglesia naciente. Porque este Saulo de Tarso estaba completamente convencido de que persiguiendo a los discípulos de Jesús, él en realidad estaba defendiendo la pureza de la verdadera fe, la fe de sus padres, la fe de sus antepasados. Pero todo para él cambiaría cuando, camino a Damasco, tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo resucitado. Y su conversión tiene una relevancia tan profunda a la luz de las Escrituras que se dice que es probablemente uno de los episodios más importantes de la historia universal, por el impacto tan profundo que tuvo su ministerio y sus escritos en la formación de la iglesia. Y no está para nada exagerado decir que la conversión de Saulo es probablemente uno de los hechos más importantes, no solamente de la historia de la iglesia, sino de la historia universal. Porque su conversión no es solo una historia fascinante y sorprendente, sino que es una demostración palpable de que el poder transformador de la gracia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos realmente alcanzar e imaginar. Y en ese sentido es que podemos decir con toda certeza que Dios no solo salvó a Pablo por amor a él, sino por amor a todos los que habrían de creer por intermedio de él. Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, nos dice, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En otras palabras, la conversión de Pablo es una declaración divina de que no hay nadie tan perdido que no pueda ser salvado, ni nadie tan endurecido que no pueda ser transformado por el poder de Dios. Y este relato se encuentra en las escrituras precisamente por causa de los que habríamos de creer por intermedio de él y para esperanza de todos los que hemos estado orando por años por alguien por quien ya hemos perdido completamente la ilusión de que se pudieran convertir. Porque la conversión de Saulo es en realidad un recordatorio de que siempre, siempre habrá esperanza. Porque es Dios quien está en control. Y un recordatorio de que Dios siempre cumplirá su propósito con nosotros. Y su historia es un testimonio claro de que la gracia de Dios es más grande que el peor de los pecados y más persistente que la resistencia más obstinada de la incredulidad de aquellos que no la quieren aceptar. Porque Dios toma en sus manos a un despiadado terrorista como Saulo de Tarso y lo transforma en el que posiblemente haya sido el apóstol más influyente que haya tenido la iglesia. Y ese mismo Dios puede obrar un cambio radical en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Y es que, hermanos, Pablo es quizás el cristiano más poco probable de la historia. Porque como él mismo se describe, Pablo era un hebreo de hebreos que había sido educado en el centro mismo de la casta sacerdotal judía, absolutamente celoso de la fe que profesaban sus padres, conocedor de la palabra y practicante sincero de su fe, con un futuro absolutamente brillante en el ministerio sacerdotal y muchas razones para demostrar su celo ante sus superiores. Y es por eso que habría de necesitarse por parte de Dios un evento completamente sobrenatural para convencer y para convertir a aquel fariseo de fariseos. Hechos 9:1 nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y este relato está en plena consonancia con el que encontramos en Hechos 8:3, donde nos dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y vemos, hermanos, cuánto odio tenía Saulo por el cristianismo, porque precisamente invalidaba todo lo que él había creído a lo largo de su vida. Él, que se había iniciado desde muy niño en la lectura de las Escrituras y ya a los 13 años había sido enviado a Jerusalén para estudiar bajo la tutela y la dirección de Gamaliel, que era uno de los rabinos más respetados de la época, que solo recibía a los estudiantes más brillantes, y Saulo ciertamente era uno de ellos, y que junto a Gamaliel no solo absorbió profundamente la tradición farisaica, sino que, como vemos en Gálatas, se convirtió en uno
de sus más celosos defensores. Porque como todo buen fariseo, Saulo creía que había una sola forma de estar en paz con Dios, y era a través de una obediencia absoluta a la ley de Moisés y un apego inquebrantable a las tradiciones judías. Porque la religión para Saulo no era solo un accesorio que combinaba con el resto de su vida, sino que era su identidad. Era el eje alrededor del que giraba toda su existencia. Porque para él no había otro camino, no había otra verdad, no había otra manera de ser aceptados por Dios. Y podemos imaginar lo que significó para este hombre fanático de la ley escuchar a aquellos cristianos predicar que para reconciliarse con Dios ya no era necesario guardar la ley, sino que solamente había que creer y aceptar como Señor y Salvador a un insignificante carpintero de Nazaret llamado Jesús, que además había sido crucificado en un madero, cuando en Deuteronomio 21:23 decía que todo aquel que es colgado en un madero es maldito por Dios. Y para Saulo, que conocía muy bien la Torá, era inconcebible que esta gente se atreviera a decir que un hombre que había sido colgado en una cruz, una persona maldita por Dios según la ley, pudiera ser el Mesías prometido. Eso era una blasfemia para él. Y para colmo, esta secta herética, blasfema y peligrosa estaba creciendo rápidamente y estaba infiltrándose en la sociedad judía. Y es por eso que él creía que la única forma de detener a este grupo de blasfemos no era refutándolos o debatiendo con ellos acerca de lo que decían las escrituras acerca del Mesías, sino que había que perseguirlos hasta exterminarlos por completo. Eso era lo que creía Pablo. Y en eso se encontraba ocupado camino a Damasco, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Porque en un instante, todo lo que él creía saber acerca de Dios, todo lo que él creía saber acerca de su propia fe, se iba a derrumbar por completo ante la aparición en gloria del Cristo resucitado. Hechos 9, 3 y 4 nos dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel Saulo, lleno de odio y venganza, de repente escucha una voz del cielo que le pregunta: ¿por qué me persigues? Y no le dice: ¿por qué estás persiguiendo a los cristianos?, que es lo que él realmente sentía que estaba haciendo, sino que le dice: ¿por qué me persigues a mí? Y esto deja completamente confundido a Saulo, porque sin lugar a dudas aquel resplandor de luz del cielo era una señal inequívoca de que estaba realmente en la presencia de Dios. Y aquella voz que con tanta autoridad le preguntaba por qué lo estaba persiguiendo era la confirmación de que eso era así. Y él que se consideraba a sí mismo un fariseo probado, celoso de la ley de Dios, estaba siendo ahora cuestionado por Dios mismo. Por eso no es de extrañar la pregunta que Saulo le hace: ¿quién eres, Señor? Y la confusión era lógica, porque él había estado persiguiendo a los cristianos, y por eso no entendía
¿Quién era el que le decía que lo estaba persiguiendo a él? Y la pregunta de Saulo tiene una respuesta inmediata que lo deja completamente frío. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es que ahora resultaba que quien hablaba con él, rodeado de su gloria, era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret, a quien él negaba. Y es muy probable que en ese momento viniera a la mente de Saulo el recuerdo de las últimas palabras de Esteban antes de morir, a quien él había presenciado, de quien él había presenciado su muerte. En Hechos 7:56, Esteban dice: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Porque aquella declaración que había sido considerada como una blasfemia y había ocasionado la muerte del propio Esteban, se había convertido para Saulo ahora en una realidad. Porque ahora resultaba que Jesús en realidad no estaba muerto, sino que estaba sentado en gloria a la diestra del Padre. Y Saulo descubre en ese momento que Jesús en realidad sí había resucitado y que lo que los cristianos decían de él, que era el Hijo de Dios, era verdad. Y ahora Saulo recibía de manera dramática su primera gran lección de teología sobre la iglesia naciente, entendiendo que los cristianos y Cristo eran una misma cosa. Y años más tarde escribiría acerca de esto en la epístola a los Efesios, diciendo que todo lo que había hecho contra los cristianos, persiguiéndolos y maltratándolos, lo había hecho en realidad también en contra de Jesús. De hecho, había estado persiguiendo a Dios. Y esta lección en realidad debería ser recordada por cada uno de nosotros en nuestra relación con nuestros hermanos, porque todo desprecio que le hacemos a un miembro del cuerpo, en realidad es un desprecio que le hacemos a la cabeza. Y a estas alturas, la conversión de Saulo ya era inevitable, porque al igual que nos pasó a nosotros, Saulo nunca más volvería a ser el mismo después de su encuentro con Jesús. Porque aquel encuentro produciría un cambio definitivo en aquel radical perseguidor de la iglesia, llevándolo ahora a querer predicar la verdad que antes había querido erradicar. La gracia había alcanzado al perseguidor para convertirlo en un instrumento al servicio de la gloria de Dios. Porque vemos que aquella pregunta tuvo que haber sido devastadora para él. El Dios que él creía haber estado sirviendo durante toda su vida, ahora le preguntaba: ¿por qué me persigues? Y él le dice además: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, era como un caballo pateando un clavo. Cada patada que das te está destruyendo, es a ti. Te está haciendo daño, es a ti. Y Jesús, el que él creía muerto, le estaba diciendo que él tomaba como algo personal cada golpe, cada latigazo, cada piedra, cada insulto lanzado contra cualquiera de sus discípulos, porque era como si a él mismo se lo estuvieran haciendo. Y Saulo acaba de entender una verdad devastadora, que el Dios al que él servía había sido el mismo que habían crucificado en la cruz. Pero Jesús no había descendido del cielo para aplastar a Pablo, sino que había descendido para salvarlo.
Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. El Señor no suplica, el Señor nos ruega, el Señor nos manda, y sería bueno que lo recordáramos. Y es muy difícil imaginar lo que estaba pasando por la mente de Pablo en esos momentos. Probablemente estaba tratando de hallar respuestas en lo que había leído en las Escrituras a lo largo de su vida, porque en ese momento todas sus creencias estaban siendo derribadas y él estaba empezando a ver todo de una manera completamente distinta, porque ahora él podía ver a Jesús por todas partes en las Escrituras, y aunque sus ojos físicos no podían ver, su corazón había empezado a verlo todo. Y lo que comenzó como un viaje para sofocar el evangelio terminó siendo el momento en que aquel hombre tan fundamental en el desarrollo de la iglesia habría de ser conquistado por la gracia de Dios. Y es que vemos que el mismo Pablo realmente creía que cuando perseguía a los cristianos estaba haciéndole un servicio a Dios. Pero Jesús es el Señor de todo, y vemos que en un segundo pudo cambiar un corazón endurecido por la incredulidad por el corazón apasionado de un evangelista. Y le dice: levántate, entra en Damasco y allí se te dirá lo que debes hacer. El Rey de Gloria lo estaba llamando así como nos llamó a nosotros, e iba a encomendarle algo que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. Y mientras él permanecía postrado en el suelo, completamente cegado por la gloria del Cristo resucitado, el Señor ya estaba preparando a uno de sus siervos en Damasco para que fuera a su encuentro, porque el perseguidor que había sido humillado ahora necesitaba ser discipulado. Hechos 9, 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Y nos podemos imaginar a la reacción de Ananías cuando Dios le pide que vaya al encuentro de su perseguidor, porque Ananías bien sabía que aquello era una misión prácticamente suicida, porque Saulo era en realidad el terror de los cristianos, el azote de los cristianos. Sin embargo, el Señor le pide que fuera a su encuentro y orara por él. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo no estaba buscando a Jesús, pero Jesús lo había encontrado a él. Y eso es precisamente lo que Dios le dice a Ananías, que él había escogido a Saulo no solo para salvarlo, sino para hacer de él un instrumento para su gloria. Y un tiempo después, en la carta a los Gálatas, Pablo diría que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en él y para que él fuera su testigo. Porque la conversión de Pablo, así como la nuestra, no fue una simple casualidad, sino que fue la ejecución del plan soberano de Dios en nuestras vidas. Porque el Señor había determinado que Saulo habría de ser su instrumento
para el cumplimiento de un propósito glorioso y específico, muy específico, que era el de llevar el evangelio a los gentiles y el de sufrir mucho por su nombre. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y lo que Dios está diciendo aquí en realidad es algo muy fuerte, porque nos está diciendo que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Porque debemos tener presente que nosotros predicamos a un Cristo que fue crucificado y rechazado por el mundo. Y no podemos esperar que el mundo nos aplauda por hacerlo. Porque para el mundo nosotros somos en realidad unos tontos, unos ingenuos que hemos sido engañados, a los cuales les han lavado el cerebro, lo cual nos hace peligrosos y por lo tanto dignos de ser estorbados, atacados y perseguidos. Eso es lo que el mundo piensa de nosotros. Y qué duro debió haber sido para Ananías el encargo que el Señor le hacía. Pero vemos que él no lo rehúsa, ni trata a Pablo con desprecio o resentimiento, como podría haberse esperado, sino que lo hace con gracia, lo cual nos habla muy bien de la fe y el carácter de Ananías. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra que al instante Pablo recobra la vista y es bautizado. Y vemos que aquel que luego sería reconocido por el mundo entero como uno de los más grandes teólogos que ha tenido la iglesia, empieza su vida cristiana como cualquiera de nosotros, siendo bautizado y discipulado e integrándose a una comunidad cristiana local. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Porque también Pablo necesitaba ser discipulado e instruido en la fe, como cualquiera de nosotros. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco, compartiendo con ellos y aprendiendo de ellos. Él, que había llegado a la ciudad para acabar con los cristianos, ahora era parte de la comunidad de la gracia, que lo acogía como a uno de ellos. Y vemos que de inmediato Pablo comienza a mostrar frutos de una verdadera conversión, porque enseguida se pone a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo que él era el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y que había venido aquí para llevarlos presos? Pero a pesar de la desconfianza y la duda, Pablo seguía fortaleciéndose en la fe, confundiendo a los judíos de Damasco, demostrándole por las escrituras que este Jesús que él ahora predicaba sí era en realidad el Mesías prometido. Y la confusión que generaba entre los judíos era en realidad la confirmación de la veracidad de la fe que predicaba. ¿Por qué? Porque solo Dios hubiera podido transformar a un hombre como Saulo en un predicador del evangelio. Solo Dios hubiera podido quebrantar un fanatismo tan férreo y convencerlo de que estaba equivocado y lograr que asumiera un camino completamente opuesto al que había dedicado toda su vida y al que estaba obviamente ligado por ser la fe de su familia y la fe de sus antepasados.
Y es que solo Dios hubiera podido haber hecho esto en la vida de alguien como Saulo. Y eso le daba una inmensa credibilidad y validez al mensaje de salvación que predicaba. Y es quizás precisamente por eso, por lo que Dios lo había escogido, para que él fuera su mensajero. Y es que ahora los ojos de Pablo habían sido abiertos para entender cómo todos esos textos del Antiguo Testamento que él conocía de memoria, en realidad demostraban que Jesús era ese Mesías prometido. Y ahora nadie lo podía callar. Pero no pasa mucho tiempo antes que la historia termine dando otro giro inesperado, porque el cazador termina convirtiéndose en presa y aquel fariseo convertido al cristianismo por la gracia de Dios termina ahora siendo perseguido por su fe. Porque poco tiempo después de su conversión, los judíos ya habían empezado a tramar cómo deshacerse de él, porque los estaba empezando a incomodar. Y con el mismo celo con el que en algún momento había tenido Pablo, intentan conspirar contra él, vigilando las puertas de la ciudad de día y de noche, para tenderle una trampa y para matarlo. Pero sus ahora condiscípulos, y esto es verdaderamente increíble, lo toman de noche y lo sacan por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. E irónicamente, el que antes perseguía a los discípulos, ahora es perseguido. Y aquellos que antes temían por su vida, ahora la arriesgaban para salvar a su antiguo perseguidor. Y eso es lo que solo Dios puede hacer en el corazón de los hombres. Y tal y como Jesús lo había predicho, el perseguidor habría de convertirse en perseguido. Porque servir a un Cristo vivo en un mundo muerto siempre ha tenido un costo altísimo para el que lo hace, y no podemos de ninguna manera esperar que el mundo nos vaya a aplaudir por predicar un evangelio que los desenmascara. Pero como bien lo sabía Pablo, ese costo no se comparaba con la gloria de conocer a Cristo, de vivir para Él y de pasar la eternidad con Él. Hechos 20:24, el apóstol en uno de sus discursos dice: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo lo había entendido muy bien y por eso declara que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque lo llevaba a estar con Cristo, lo cual era muchísimo mejor que cualquier otra cosa que este mundo le pudiera ofrecer. Y son muchas las lecciones que podemos aprender de esta historia, precisamente porque fue diseñada por Dios para beneficio de los que habrían de creer. Yo quisiera volver a leer 1 de Timoteo 1:16, donde Pablo dice: pero por esto fui recibido a misericordia, por esto, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, en un hombre como yo, dice Pablo, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Y es que la conversión de Pablo nos recuerda que Dios puede tomar el peor de los enemigos del evangelio y convertirlo en un instante, por el poder de su gracia, en un instrumento de bendición. Porque no hay pecador tan perdido que esté fuera del alcance de la gracia de Dios.
Y la historia del apóstol Pablo nos recuerda que Dios sigue siendo el hacedor de lo imposible, que puede cambiar corazones endurecidos y abrirle los ojos a los ciegos, y que puede transformar a los burladores en hombres de Dios. Y como nos dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Oremos, hermano.